Hola, sean bienvenidos a Aprende conmigo. Hoy vamos a aprender sobre tres temas importantes en español, que son las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. También veremos cuáles se utilizan dentro de cada tema y algunos ejemplos. Acompáñenme. Las preposiciones. ¿Qué son? Son palabras invariables, es decir, estas no varían, y sirven para unir y relacionar unas palabras con otras. Cabe destacar que no tienen un significado por sí solas, es decir, ellas solas no te envían un mensaje como tal. Aquí pueden ver cuáles son las preposiciones que utilizamos en español. A, ante, bajo, cabe, con, contra y muchas más. Veamos a dos ejemplos. Durante las clases, Juan utiliza el celular. La competencia de mañana será entre Pedro y Carlos. Así que recuerden, las preposiciones por sí solas no tienen un significado. Advertencia. En el caso de los artículos definidos, tenemos que tener en cuenta algo. Si las preposiciones a y de van delante del artículo el cual es masculino, se contraen en al y del, que son considerados artículos contractos. Vamos a ver un ejemplo. Es incorrecto decir voy a el baño. Lo correcto es voy al baño. Vengo de el mercado. Eso es incorrecto, ¿ok? Lo correcto es vengo del mercado. ¿Ok? Muy bien. So recuerden, siempre y cuando se esté utilizando con el artículo definido el. Los adverbios. Los adverbios. Estas son palabras invariables que complementan o modifican el significado de los verbos, adjetivos y otros adverbios. Expresan circunstancia. Vamos a ver tres ejemplos. Luego vamos a aclarar por qué hay diferentes categorías dentro de los adverbios, ¿ok? Y vamos a ver ejemplos. Pedro habla tranquilamente. El adverbio tranquilamente acompaña al verbo hablar. Este libro es muy divertido. Muy acompaña al adjetivo divertido. Javier lo hizo muy bien. Javier lo hizo bastante bien. El adverbio bastante acompaña a otro adverbio, el cual es bien. ¿Ok? Ahora, vamos a conocer los diferentes tipos de adverbio. La clase de adverbio. De modo. En los adverbios de modo tenemos así, bien, mal, peor, mejor, regular. Expresan cuando las cosas, situaciones, de acuerdo si han ido bien, mal, peor, despacio. Y todos los acabados, los adverbios acabados en mente, fácilmente, difícilmente y así sucesivamente. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Esta semana ha estado difícil en comparación con la demás.
Me faltó una S aquí, disculpen, con las demás. Sí, esta semana ha estado difícil en comparación con las demás. So, tenemos aquí el de modo difícil. En la continuación tenemos de tiempo. Antes, ahora, después, hoy, ayer, mañana, siempre. Entonces, aquí, en un ejemplo, tenemos, creo que ayer fue el último día para enviar la tarea. Entonces, vemos aquí el de tiempo, que es ayer, yesterday. ¿Ok? De lugar. Esto expresan dónde se encuentra algo. Si está allí, aquí, ahí, cerca, lejos, encima, delante, detrás. Ejemplo. ¿Dónde dejaste mi mochila? Te pregunta alguien. Está arriba de la mesa. Está arriba de la mesa. Como pueden ver, tenemos aquí arriba de la mesa. Podemos también decir encima de la mesa. ¿Ok? Aquí tenemos lo que son los adverbios de cantidad. Mucho, poco, bastante, demasiado, muy, más, menos, todo, nada. En mi otro lugar de trabajo ganaba menos. Aquí expresa que esta persona adquiría menos, llámese, obtenía menos ingreso en su anterior trabajo. Entonces tenemos aquí la parte de menos. De afirmación y negación, cuando estás afirmando o negando. Tenemos así, no, ciertamente, jamás. Entonces, veamos un ejemplo. Nunca pienso cambiar mis hábitos alimenticios. Me siento bien comiendo sanamente. Entonces, aquí está negando, o sea, nunca cambiará, nunca. De duda. Se entiende esta parte, pero aquí tenemos a quizá, probablemente, posiblemente, seguramente. Entonces tenemos, si nos vamos ahora, quizás lleguemos a tiempo. Entonces, aquí tenemos que quizás es el que está expresando duda, porque no tienen asegurado si ellos podrán llegar a tiempo o no al lugar. Aquí tenemos las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son palabras invariables que sirven para unir o enlazar palabras u oraciones. Pero aquí tenemos en las conjunciones, primero, las copulativas. Entre este está i, ni. Las copulativas son conjunciones coordinantes que unen una frase con otra. Aquí los elementos se suman. Ejemplo, Pedro e Inés son hermanos. ¿Por qué se utiliza e? Porque la siguiente palabra que le sigue empieza con i o se pronuncia con i. Pedro e Inés son hermanos. Las disyuntivas. Tenemos a u y o. Ofrecen la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas. ¿Ok? Esto es cuando tiene varias opciones. Entonces, un ejemplo. ¿Prefieres carne o pescado? Aquí, ¿prefieres carne o pescado? Tienes dos opciones. En las adversativas tenemos a pero, si no.
aportan el significado de contraposición de los dos segmentos unidos. Es decir, te está diciendo lo contrario a lo primero que expresaste. Ejemplo, no está cerca. No está cerca, es lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, lo contrario sería sino lejos. Lejos, o sea, te está expresando lo contrario de lo que tú dijiste. No está cerca, sino lejos. Lejos viene siendo lo contrario de cerca. Espero que hayan aprendido un poco con esto, con lo que son las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. Así que muchas gracias por ver este video hasta aquí. Hasta pronto.